Ok, muy buenas tardes con todos. Estamos en nuestro curso de accesibilidad, la segunda parte del curso oficial dentro de la carrera de Ingeniería de Software, que tiene que ver con temas de usabilidad y accesibilidad. Estamos apenas empezando el tema de accesibilidad, entonces vamos a hacer un pequeño resumen rápido de lo que trabajamos la semana pasada. En primer lugar, hicimos una referencia a los tipos de evaluación que existen. La primera parte de este curso nos hemos enfocado muchísimo en lo que son evaluaciones de usabilidad. Y también hemos tratado de establecer algunos lineamientos para lo que serían unas evaluaciones más amplias, que son las evaluaciones de experiencia de usuario. Finalmente, en esta segunda parte del curso nos vamos a concentrar y enfocar en lo que sería cómo realizar evaluaciones de accesibilidad de interfaces de usuario, y para ello, pues el grupo objetivo en cuanto a usuarios es justamente los usuarios con discapacidades. Entonces vamos a ver que evidentemente lo ideal es involucrar usuarios con discapacidades reales para poder hacer las pruebas sobre todo, pero vamos a ver que existen varias herramientas y técnicas que nos van a permitir hacer pruebas preliminares para garantizar que el producto de software tiene un nivel mínimo de accesibilidad necesario como para poder pasar a pruebas con usuarios con discapacidades reales. Entonces, esa es un poco la distribución que hemos visto entre usabilidad, experiencia de usuario y accesibilidad. Luego, este es el mapa que vamos a seguir durante estas primeras clases. El paso número 1 es la sensibilización. A partir de ello, la próxima clase empezaremos a trabajar en el paso número 2, que es el mejoramiento del proceso de software para tener consideraciones de accesibilidad, y eventualmente la idea es que todos nosotros, cuando ya estemos en nuestro ejercicio profesional realizando desarrollos de producto de software, pues apliquemos lo aprendido, y eso será el punto número 3, que es el uso real en la industria de todas estas, digamos, propuestas de accesibilidad. Entonces, para la sensibilización, como recordarán ustedes, la clase pasada tuvimos un taller vivencial en donde nos dividimos en en equipos de 2 personas. Una persona fue guía, otras personas fue quien simuló tener una discapacidad visual, ceguera, y el objetivo, la tarea a mano, era usar un cajero para obtener dinero. Entonces, les he revisado a todos sus reflexiones. Solamente tengo un par de estudiantes que no han subido su tarea y por lo tanto no tienen nota. Los demás pues participaron, estuvieron, entregaron su tarea, y por eso pues tiene la nota completa. Entonces, quisiera en esta parte, y antes de pasar a otras a continuar, mejor dicho, con la revisión del resto de material que tenemos previsto para hoy. Quisiera escucharles a algunos de ustedes cuál fue su experiencia en este taller vivencial, que compartan con sus compañeros un poco lo que escribieron en el reporte, ¿no? Entonces, y de paso yo voy a empezar con la parte de verificación de la presencia activa. Quiero empezar con Denis Lincango. Si es que estás aquí, Denis, por favor, puedes abrir tu micrófono y veamos si es que tenemos audio para contigo. No le veo a Denis en el aula, entonces le voy a marcar como ausente. Deme un segundito aquí. Ok. Jordi Matamoros, tal vez. Si puedes prender tu micrófono. Sí, profe, ¿sí me escucha? Hola Jordi, sí, estamos bien. Entonces, entiendo que tú fuiste ciego en el ejercicio, ¿verdad? Sí. Ok, si nos puedes un poquito contar cómo fue tu experiencia, qué es lo que pusiste en el informe de la reflexión del taller, y en estos días, desde el viernes hasta hoy, ¿cómo ha ido evolucionando en ti es todo esta que estamos haciendo en este curso, que es sensibilizarnos con respecto a las personas con discapacidades? Te escuchamos.
Sí, bueno, con respecto al ejercicio, pues sí que es cierto que es, bueno, un poco incómodo, ¿no? El estar con esa bufanda encima y no poder ver nada. Y al momento de realizar la actividad como tal, pues básicamente la parte más complicada obviamente fue la de hacer todo el proceso dentro de el cajero automático, ya que, bueno, lo demás simplemente era de estar en la fila. Y de lo que sí me percaté es de que básicamente el cajero automático no daba ninguna retroalimentación a los usuarios que no puedan ver, o sea, es decir, no sabría en qué interfaz estaba yo, simplemente seguía las instrucciones que me daba mi guía y con eso pude, digámoslo así, sacar bueno, en este caso no saqué dinero, simplemente coloqué la contraseña falsa de 1234, pero sí me percaté de que falta eso, aparte de que en otros cajeros he visto que los botones suelen ser más grandes, entonces aquí también siento que fueron un poco pequeños y creo que el teclado numérico también estaba como que al revés de lo que normalmente se suele usar, ¿no? A veces en otros cajeros he visto que el 1, por ejemplo, está en la parte de abajo a la izquierda y esta ya estaba desde arriba. Entonces igual eso ocasionaría igual otra confusión, ¿no? Entonces vi básicamente todo ese tipo de fallas que ocurrían ahí y claro, ahí me percataba de que realmente, digámoslo así, en este mundo en el que vivimos y como que no se toma en cuenta mucho este tipo de personas que a lo mejor son ciegas o que están en silla de ruedas y me hizo percatar de que básicamente todo está hecho simplemente para las personas que poseemos todas las capacidades, ¿no? Entonces hay que también tomar conciencia de ello y cambiar un poco ese aspecto en las cosas que estamos a nuestro alrededor, básicamente. Así es, Jordi, muchas gracias. Una pregunta para ti. Es súper interesante tu reflexión con respecto a algunas de las, digamos, eh, mejoras de diseño que se podrían hacer en este caso en los cajeros automáticos, ¿no? Em, y creo que es de experiencia de todos los que hemos usado cajeros, que especialmente cuando te toca sacar en uno que no es de tu banco, sino de otros bancos o incluso entre distintos agencias o lugares del mismo banco, varía la interfaz de los cajeros. Entonces, mi pregunta hacia ti es, ¿crees tú que si todos los cajeros automáticos tuvieran la misma interfaz, eso facilitaría su uso para personas con discapacidades? Sí, yo diría que sí, básicamente al final nosotros estaremos acostumbrados más que nada a lo que ya conocemos, ¿no? Y también me ha pasado alguna vez que simplemente he cambiado a otro cajero automático, que a lo mejor en lugar de poner la tarjeta de manera vertical hay que ponerla horizontal y hay que hacer otras cosas distintas. Entonces, a veces uno mismo que a lo mejor ya sabe cómo funciona se puede confundir en cosas nuevas, ¿no? Peor aún las personas que tengan discapacidad. Entonces, si todos tuvieran la misma interacción y todos fueran iguales, sería mucho más fácil para este tipo de personas realizar sus transacciones bueno, sus operaciones. Es correcto. Muchísimas gracias, Jordi. Quisiera escucharle a alguien más. Juan Pozo, porfa, si puedes prender tu micrófono y si puedes prender tu cámara mejor todavía para poder escucharte. Hola, Juan. Hola, Em, profe, sí me escucha. sí, sí, todo bien. Igual tú fuiste ciego también, ¿verdad? Sí, yo fui ciego. Ok, cuéntanos igualmente cuál es tu reflexión pasados ya algunos días de la experiencia en base a lo que escribiste en el reporte. ¿Qué te queda hasta el momento como aprendizaje o como reflexión? Bueno, comenzando desde que estaba como sentado en la banca, ahí era como que no me sentía tan inseguro porque pues estaba en un lugar que ya sabía dónde estaba, pero al momento de que ya me empecé a dirigir al cajero, ahí comenzó como el periplo, digamos así, porque no, si es que no hubiera estado mi compañera, pues no hubiera podido. Incluso me daba miedo como caerme en las alcantarillas. Ujú. Y ya cuando estaba ya bueno, haciendo la tarea del cajero, eh, a mí se me hizo difícil también saber dónde se saca el dinero. O sea, aparte de lo que dijo mi compañero de que el cajero no da ninguna retroalimentación sobre lo que está en la pantalla, tampoco da la retroalimentación sobre dónde se saca el dinero. Entonces,
eso también se me hizo difícil. Yo estaba como agachándome y no sabía dónde coger el dinero. Ujú. Y eso. Em, ¿Cómo aplicarías un poco lo que viviste en tu profesión? O sea, ¿cuál sería el aprendizaje que te llevas para tu ejercicio profesional? Pues yo creo que pues, es como tener un estándar de una interfaz de un cajero para pues que como que todos son iguales, igual la posición de las teclas pues incluir este como lector de lo que está en la pantalla Ujú. para pues para que las personas que no ven pues puedan guiarse mediante el oído. Correcto. Vamos a ver que justamente lo que acaba de decir Juanse es súper importante porque la manera como vamos a diseñar las interfaces y la interacción del usuario con nuestros, para conseguir sus objetivos es a través de reemplazar un sentido por otro. Por ejemplo, si la persona es ciega, el segundo sentido, el que viene a tomar, digamos, hacer el primario es el oído. No sé si ustedes, los que estuvieron de ciegos, se dieron cuenta que al estar con los ojos tapados es como que se te amplifica la información auditiva que recibes, es decir, tienes más atención, tienes más input de todo lo que es sonidos. Por lo tanto, las interfaces tendrán que tener sonidos o voces que les permitan a las personas ciegas utilizar el sentido del oído para saber qué es lo que tienen que hacer. De igual manera, para las personas que no escuchan, lo que les va a reemplazar al sentido del oído va a ser la vista y así sucesivamente, ¿no? Entonces, siempre va a haber un sentido que prevalezca sobre otros. Tal vez aquí la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con las personas sordociegas, no? Es decir, que ni ven ni escuchan. En ese caso, el sentido que va a prevalecer es el tacto. Entonces vamos a ir un poco desglosando sobre estos elementos para que ustedes tengan suficiente información como para poder ir pensando cuáles son las adaptaciones de diseño que hay que hacer en sus prototipos para que los prototipos sean accesibles para personas con discapacidades. Gracias, Juanse. Quisiera escuchar ahora a una opinión femenina y como la única chica que tenemos es la Val, entonces Valerie, si estás aquí, por favor, prende tu micrófono, cuéntanos qué fuiste tú, ciego o guía y cuál es tu reflexión. A ver, Hola, hola Val. bueno, yo fui guía, entonces, bueno, en realidad creo que ver cómo las otras personas interactuaban con el ambiente estando vendados era bastante, no sé, complicado. En mi caso, yo soy un poco disléxica con la derecha e izquierda, entonces a veces no le llevaba bien a Juanse y tenía problemas guiándose en el cajero o así, o caminando. Entonces, la idea sería como que tal vez de alguna forma el cajero les ayude a las personas, por ejemplo, con algún tipo de herramienta que le sea percibida para el tacto, porque, por ejemplo, en el caso de Juanse, él no sabía dónde ingresar la tarjeta y por más que ya tocaba o sea, la abertura, él no podía ingresarla. Entonces, tal vez tener algún tipo de retroalimentación de esa parte. Y también en los botones vi que sufrían mucho porque no solo él, también vi a otras personas intentando presionar y era como que no, es el botón de más abajo, de más arriba y se perdían. Entonces, si ellos levantaban la mano por A o B circunstancia, ya no podían continuar con el proceso. Y también en el caso de que se les termine el tiempo, que era lo más común, tampoco podían volver a iniciar el proceso, se les dificultaba mucho. Ujú, es correcto. Muchas gracias, Val. Efectivamente, una consideración que hay que tener es que si la persona está ciega, pierde orientación espacial. Entonces, para ello vamos a necesitar proveerle algunas retroalimentaciones, sean sonores o táctiles, para que se pueda reubicar. Por ejemplo, en nuestros teclados, si ustedes se fijan en su teclado que está frente a ustedes, en la letra F y en la letra K,
perdón, en la letra F y en la letra J existen unos pequeños meñiscos, ¿no? Entonces, esos son los que te permiten táctilmente ubicarte en dónde deben ir tus dedos para poder colocar los 4 dedos desde la A hasta la F en el un lado y desde la ñ hasta la J, si es que estás en teclado español, o desde la N si es en inglés, para poder tener los dedos centrados en la mitad del teclado. Entonces, ese es un ejemplo de una adaptación hecha físicamente para ayudarle a la persona que no está viendo el teclado a ubicarse espacialmente. Entonces, vamos a tener que hacer cosas similares a nivel de interfaces. Pero ya hemos de ir hablando de eso en las futuras clases. Por último, quisiera escucharle a una última persona. Quisiera escucharle a Anthony, que también fuiste guía, ¿verdad, Anthony? ¿Puedes, por favor, prender tu micrófono? ¿Sí me escucha, profe? Ajá, te escuchamos bien. Cuéntanos cuál es la experiencia de guía y tus reflexiones. Sí, en mi caso también estuve de guía, bueno, estuve guiándole a lo que es Freddy. Bueno, como guía para mí pensé que iba a ser una tarea un poco más sencilla de lo que esperaba, Ujú, pero luego cuando ya estábamos frente al cajero, hasta el simple hecho de decir cuántos pasos tiene que dar para acercarse el cajero y que no se choque, ya me comenzaba a dudar de cómo voy a hacer todo el proceso para que pueda digitalizar o bien cómo ubicar su mano para escribir los números, o cómo va a encontrar los botones, o cómo sabe qué botón dice qué cosa, porque básicamente los mensajes aparecen en pantalla escritos, pero él no podía ver, entonces no sabía qué aplastar. Lo que no correcto. consideramos también era lo del tiempo, ¿no? En ningún momento se escuchó que la maquinita dio un mensaje de que ya se acababa el tiempo, nada. Más yo vi en la pantalla que decía que si se quiere más tiempo, aplaste un botón. Pero si no estaba nadie al lado de Freddy, Freddy nunca hubiera sabido que ya la sesión se terminó hace rato por falta de tiempo. Entonces, sí estuvo bastante interesante el hecho de intentar ayudar a otra persona en algo que parece bastante cotidiano y que no sea tan sencillo como esperaba. Ujú, sí, muchísimas gracias. La variable tiempo también es súper importante y vamos a ver que la norma que vamos a utilizar para tenerle como pautas para el diseño de interfaces accesibles, que es la norma WCAG, establece de hecho como uno de los principios el tema de la temporización y que ciertas tareas tendrán que ser extendidas en tiempo o ilimitadas en tiempo, tomando en cuenta al usuario con discapacidad, ¿no? Entonces, la idea sería que de hecho sean adaptables las interfaces. Por ejemplo, digamos el examen que dimos la semana pasada, ¿no? Que es un examen online donde tienes que ir contestando pregunta por pregunta y tienes un tiempo determinado. Entonces, si es que ese examen yo les hubiera dicho Delon con los ojos cerrados, habríamos podido percatarnos qué tan accesible o inaccesible es la interfaz del Moodle para dar exámenes, ¿no? Y aunque tuviera sus consideraciones de accesibilidad, de todas maneras, el hecho de no ver o ver de manera limitada va a afectar evidentemente en el tiempo necesario, ¿no? Entonces, por ello, la consideración sería si el estudiante no presenta ningún tipo de dificultad, pues en un tiempo establecido X, pero si tiene cierta dificultad, un tiempo extra. O incluso un tiempo ilimitado. Entonces, la variable tiempo también es súper importante y como bien decía Anthony, pues él pudo ver el mensaje que decía si requiere más tiempo, avise con esta tecla, pero evidentemente la persona que estaba tapada jamás tuvo esa retroalimentación. Entonces, como todo esto que nos vaya quedando como reflexiones para ya irlas un poco poniendo en el contexto del prototipo, porque en la próxima clase vamos a discutir ya cómo vamos a empezar a trabajar el prototipo para convertirlo en un prototipo accesible. Mientras tanto, ustedes, por cierto, ya pueden seguir avanzando en incorporar en el prototipo las recomendaciones que les dieron los compañeros del equipo que les ayudó con la revisión de heurísticas. Entonces, obviamente, ustedes, después de la reunión que tuvieron de intercambio con el equipo de compañeros,
tienen que reunirse, definir cómo van a solventar las recomendaciones que ustedes consideran que deben ser tomadas en cuenta en su prototipo, ¿no? Y un poco tener listo todo eso para, como digo, la siguiente clase, empezar a discutir cómo vamos a ir creando la versión accesible, aunque todavía va a seguir siendo una versión prototipada porque no vamos a trabajar en backend, solamente vamos a trabajar en el frontend, es decir, en las interfaces. Bueno, les agradezco a los compas que han participado hasta ahora. Vamos a avanzar entonces, ¿no? Qué bueno que logramos tener el taller antes de ir a la virtualidad, porque si no, pues obviamente hubiera sido, no sé, complicado o tal vez imposible que tengamos esa experiencia. Y luego estuvimos hablando de gradas, esto no lo vamos a volver a repetir porque ya lo conversamos bastante en la clase pasada y habíamos llegado hasta esta interfaz. Entonces, una duda que a veces se tiene es el hecho de si vale o no la pena o costo-beneficio, si es importante o no hacer el tema de incluir consideraciones de diseño en las interfaces para personas con discapacidad, tomando en cuenta que no todo el mundo tiene discapacidades, ¿no? Y que costo-beneficio a lo mejor te sale demasiado costoso para la cantidad de usuarios que vas a tener. Entonces, vamos a empezar a romper mitos y uno de los mitos es justamente eso, que las personas con discapacidad son tan pocas en número que no vale la pena o no, costo-beneficio no nos sale positivo el incorporar esos diseños accesibles. Resulta, como vimos antes de la última cosa que vimos en la clase pasada, que al momento más de 1 billón de personas en el mundo viven con alguna forma de discapacidad. Algunas de estas discapacidades son visibles, como cuando alguien es usuario de silla de ruedas o como alguien no tiene 2 extremidades superiores, por lo tanto no puede utilizar ratón, al menos no con manos, o al menos no el ratón normal que conocemos, ¿no? Esas son discapacidades visibles, pero también existen discapacidades no visibles, por ejemplo, los espectros autistas, ¿no? Entonces, el autismo tiene distintos grados y mientras más avance en grado, pues mayor son los problemas de discapacidad que tiene una persona autista, que es un tipo de discapacidad cognitiva, ¿no? Entonces, afecta al procesamiento cognitivo, afecta al lenguaje, por ejemplo, afecta a la manera como la persona puede interactuar con otras personas y también con interfaces no humanas, ¿no? Entonces, como no todas las discapacidades son visibles, por eso es que tal vez se piensa que los discapacitados, que las personas con discapacidades existen son en menor número, pero no es así. De hecho, como dice la Organización Mundial de la Salud, en estadísticas del 2020, 1 de cada 7 personas tiene algún tipo de discapacidad y si eso multiplicas, esa proporción la pones en la población mundial, eso significa que ya se sobrepasó del billón de personas, 1.000 millones de personas en el mundo que viven con discapacidades. Entonces, no estamos hablando de muy pocas, sino en realidad de un número importante. Entonces, es el 15% de la población mundial y esta es una cifra muy importante para nosotros. De acuerdo al PNUD, el 80% de las personas que tienen discapacidad viven en países en desarrollo. Entonces, habría que preguntarse por qué será esto, ¿no? ¿Por qué será que aparentemente en los países en desarrollo se nace con más discapacidad que en países desarrollados, ¿no? No es tanto una cuestión de nacimiento, porque para empezar muchas discapacidades se generan posterior al nacimiento por enfermedades adquiridas o por accidentes. Es más bien el tema de que en los países en desarrollo, por ejemplo, no hay suficiente infraestructura de salud.
Entonces, los niños al nacer están sujetos a poder tener algún tipo de situación que les lleve a una discapacidad. Los niños en la primera infancia están sujetos a no tener las vacunas suficientes y eso les puede provocar una discapacidad, por ejemplo, una meningitis que genere sordera o una poliomielitis que genere una pérdida de movilidad en las extremidades inferiores, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, tristemente, lo que pasa en los países en vías de desarrollo es que la pobreza es la que lleva en muchos casos a que no haya las condiciones suficientes para que las personas tengan menos riesgo de caer en algún escenario en el cual ese escenario les provoque una situación de discapacidad, sea esta permanente o ojalá solamente temporal. Entonces, como nosotros vivimos en un país en vías de desarrollo, estamos dentro de esta estadística que señala que la mayoría de personas con discapacidades se encuentran de hecho en países como el nuestro. Y esta es la situación de las discapacidades en Ecuador, de acuerdo al censo, no el que recién nos hicieron porque ese todavía no se tienen resultados, sino del censo previo. Se determinaron que existen más de 500,000 de personas con discapacidades en Ecuador, de las cuales, como ustedes pueden ver en este mapa, las provincias más importantes son Guayas, en donde se tiene 129,000 personas con discapacidad, seguida de Pichincha. Déjenme ver dónde está Pichincha, ya me perdí, se me perdió Pichincha. Acá, que tiene 80,600 y pico personas con discapacidad. Y así sucesivamente, ¿no? En el Azuay hay 32,000 personas con discapacidad, en Manabí hay 50,000 y un poquito más de personas con discapacidad. Entonces me parece que el Guayas, Pichincha y Manabí son en Ecuador las provincias donde existen mayor número de personas con discapacidad censadas. En total, más de 500,000, ¿no? Y existen personas con discapacidad en todas las provincias, incluyendo las Galápagos. Ahí está justamente Guayas, luego Pichincha y, como les dije, la siguiente era Manabí. Entonces, en el censo del 2010, sin embargo, se sacó otra información en la cual el INEC reportaba 816,000 personas con discapacidad. Sin embargo, el CONADIS representa otra información en donde el CONADIS dice tener el registro de 350,000 personas. Entonces, quisiera hacerles notar la diferencia entre esta cifra otorgada oficialmente, esta otra cifra también otorgada oficialmente y la cifra de CONADIS también otorgada oficialmente. Es decir, en definitiva, no tenemos cifras claras, consensuadas de cuál es la situación de discapacidades en el país. Se espera que con el último censo y una vez que esos resultados estén procesados, se pueda tener un número más, digamos, concreto de cuál es la realidad de la población con discapacidades en el país, ¿no? Eso significa que se desconoce en realidad las condiciones particulares en las cuales vive la población con discapacidad, a pesar del esfuerzo que se hizo durante el gobierno del presidente Moreno, que debido a su propia discapacidad de alguna manera sí tenía como tema prioritario el tema de las discapacidades. Aún así, incluso en ese mismo gobierno, los avances concretos no fueron muchos en este tema de tener el levantamiento de datos básico inicial. Sin embargo, si hay algunas estadísticas que existen, entonces aquí le voy a pedir a uno de los compas, Damián Suárez, porfa, si puedes abrir tu micrófono. Veamos si está aquí el Damián. Veamos. Sí, profe, aquí estoy. Hola, ya llegaste. Estaba- Ya, sí. no hay problema. Ayúdanos
leyendo para todos esta interfaz, trata de empezar desde el número más alto de porcentaje de discapacidad y un poco con lo que tú entiendas o puedas dar de ejemplos de cada uno de esos tipos de discapacidades. Ya, listo. Entonces, tipos de discapacidad nacional. En 49% tenemos la discapacidad física, en el 22% tenemos la intelectual, en la verde, digo, en el 12% la auditiva, el 12% también de visual y psicológico el 4% y el 1% de lenguaje. Como física, yo pienso que son las personas que tal vez fueron amputados de alguna extremidad por alguna situación o Ujú, alguna parálisis cerebral que no les permita pues mover físicamente su cuerpo, ¿no? En la parte ujú. intelectual, supongo, son Perdón, antes que te pases, desde una perspectiva de usuario, de usuario de interfaces, de usuario más bien, eh, la afectación física, ¿cómo le podría perjudicar? O sea, ¿qué le impediría a la persona que tenga una afectación física desde la perspectiva de interactuar con un software? claro, o sea, por ejemplo, físicamente creo que, bueno, los humanos pueden llegar a ser amputados los brazos y las piernas Ujú, y seguir viviendo, obviamente, ¿no? ujú, así es. Entonces, en ese punto de vista, la mayor parte de los programas o softwares son para que tú muevas las manos, que selecciones con manos o Ujú, incluso con los pies, ¿no? Pero ujú, no toma todo en macro ese aspecto. ujú. Justamente estaba conversando con un amigo. Le Sí. digo que no hay forma de crear un software que sea para que pueda hacer uso para cualquier persona, yendo a la inclusividad, ¿no? Por Ujú, todos estos aspectos de discapacidad que existen. Si tú te centras en la física, ya no te centraste en lo visual, y si ya te centraste en lo ujú. visual, ya no te centras en lo psicológico y así. Ujú. Parecería que no, pero vamos a ver que justo el estándar, las pautas que vamos a utilizar, que son de la W3C, justamente para romper esas divisiones, lo que hicieron fue crear pautas independientes de la discapacidad, sino más bien desde la perspectiva de los sentidos. O sea, ¿qué necesita percibir la persona? ¿Qué necesita entender la persona? Porque además hay discapacidades conjuntas y vamos a ver que si bien es cierto, no hay la posibilidad de llegar a una perfección 100% accesible, sí se puede lograr un altos niveles de accesibilidad cumpliendo esas pautas. Y como tú decías en la parte física, por ejemplo, si tú tienes un videojuego, ¿no? Y el videojuego incluye comandos de pedales y comandos de manos, evidentemente la persona que tienes la falta de extremidades y si es que el juego no es accesible, pues no lo va a poder jugar. Entonces, por ejemplo, hay una gran digamos, esfuerzo que se está haciendo para lograr que los juegos en línea sean en lo posible accesibles a la mayor parte de usuarios. Entonces, no es, digamos, algo trivial, pero sí es algo en lo que ya tenemos algunos tipos de soluciones y tecnologías, justamente de lo que vamos a hablar durante estas clases, ¿no? Ahora sí te escucho en la intelectual, ¿qué se te ocurre En de intelectual ejemplo? se me ocurre Ujú. las personas que no son o no pudieron tener la oportunidad de aprender a leer o entender algún tipo de símbolo eh, en esa parte intelectual, creo yo. Ujú, sí. ¿Y qué te parecería una persona, tú o yo, que nos vamos a Rusia o nos vamos a Japón y te pasan un menú de un restaurante para que compres tu comida? Entonces, en ese caso se podría considerar que tú y yo que estamos allí en Japón con un menú en japonés, eh, tenemos alguna dificultad intelectual para hacer nuestro pedido de comida. ¿Qué piensas tú? Yo pienso que sí, ¿no? Ujú, Pero ahí es donde también nosotros nos basamos, por ejemplo, señalando cosas o cosas así, ¿no? Intentamos hacer entender, ¿no? Pero técnicamente no sería lo normal.
Claro, no estás en el mismo nivel de las personas que sí entienden japonés, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que también el ambiente te puede poner en una situación de discapacidad, o sea, de una capacidad diferente en relación a las otras personas. Entonces, quienes tenemos que hablar una lengua que no es la nuestra o estudiar en una lengua que no es la nuestra, siempre vamos a tener una, digamos, una barrera que no la tienen los hablantes nativos. Por ejemplo, tú has tratado de coger un curso en inglés y te has puesto a pensar que el hecho de ser en inglés te dificulta más que para alguien nativo en inglés o te has sentido en el mismo nivel de, digamos, de estar equitativo con respecto al idioma. Ah, no, pues eso sí, o sea, no hablar el idioma bueno, que pretende el tutor o la persona que está enseñando, pues sí se dificulta bastante, porque Así no hay, es. claro, no comprendemos a 100% lo que está diciendo. Así mismo, en el mismo lenguaje no comprendemos, pero en otro lenguaje, claro. Claro, pero para irnos a extremos, pues si cambiamos de idioma es mucho más difícil, ¿no? Y eso Ujú. también es parte del intelectual. Ok, sigamos. Ya, en la parte auditiva, pues obviamente las personas que son sordas Ujú, o están yendo a la sordera, por ejemplo, los abuelitos y cosas así. ujú. En la parte visual serían las personas que tienen tal vez ceguera o también esto de daltonismo o esto de, no me acuerdo el que, bueno, que no ve, lee, pero comienza a confundir las letras. Esa es No la me acuerdo cómo dislexia. es. Ajá, Dislexia, exacto, ajá. dislexia. Pero la dislexia no es un problema visual, es un problema cognitivo o intelectual, porque es una parte Ah, del cerebro que al procesar lo que mira, no procesa bien. Entonces, no son los ojos los que ven mal, es el cerebro el que interpreta mal los símbolos. wow, Ajá, no sí, sabía. sí. Y existe una dislexia especial que es solo de números. Es decir, que tú confundes los números, los observas bien, los miras bien, pero tu cerebro no los distingue. Entonces se pensaba que eran personas que no tenían capacidad, por ejemplo, de aprender matemáticas, ¿no? Pero no era eso, sino que tenían dislexia de números. Ujú, ¿conocías de eso? Mm, no, la verdad, pero loquísimo. Ok, sigamos, ya nos faltan dos nada más. Ya, en la parte psicológica, yo creo que sería tipo la esquizofrenia, Por supongo yo. ejemplo, ujú, Ajá. Y en el lenguaje, creo que, bueno, creo que ya mencionamos, ¿no? O sea, el mismo idioma. no, porque Bueno, la parte de eh, ¿cómo esto? De los sorditos, eh, ¿cómo se llama este lenguaje? el lenguaje de señas. Lenguaje de señas de eso. Ajá. Ajá. Ya, Eso no, podría ser. vamos por partes. Primero en lo psicológico, sí, estaba muy bien tu ejemplo. Por ejemplo, la esquizofrenia, sí tiene ciertas connotaciones que vamos a tener que tener en cuenta en las interfaces, pero también existen otras situaciones o enfermedades psicosociales que también entran dentro de esto de lo psicológico. Por ejemplo, la misma ansiedad o el mismo estrés que todos sufrimos en alguna medida en algún momento de la vida, ¿no? Entonces, hay ciertas condiciones de las interfaces, como por ejemplo, el tipo de sonidos o el tipo de colores o el tipo de lenguaje que utilizas que pueden o empeorar una situación de ansiedad o pueden ayudar por lo menos a mantenerla estable. ¿Sí? Entonces, en la parte psicológica no necesariamente tienes que llegar a pensar en una cuestión diagnosticada extrema, pueden ser cosas no tan severas, pero que de todas maneras tienen que ser consideradas al momento de la interfaz. Y en la parte de discapacidad del lenguaje es las personas que no pueden vocalizar. ¿Sí? Puede ser por un tema físico, en la parte de la vocalización, la lengua, maxilares, garganta, etcétera. Entonces, en ese caso, la persona, por ejemplo, tartamudea. Ese es un tipo de problema de lenguaje. O definitivamente no puede
pronunciar palabras. Por ejemplo, las personas con síndrome de Down, dependiendo de la escala del síndrome de Down, pueden llegar a no poder hablar al punto de que los demás le puedan entender. Entonces se habla un poco del lenguaje hablado o la capacidad de hablar. Entonces te pregunto a ti mismo, Damián, ¿cómo crees tú que sería tu vida si tú físicamente no pudieras hablar? No, o sea, complicada, sí, yo ya por sí me gusta conversar. Creo que eso yo pienso que nos adaptamos, ¿no? Lamentablemente lo más duro sería en ese aspecto poder vivir en un mundo donde no está hecho para ti, ¿no? Técnicamente, creo que en ese aspecto sería duro, pero creo que muchos de los seres humanos nos adaptamos para sobrevivir, ¿saben decir? Y creo que muchas de estas personas, incluyéndome si me hubiera pasado algo así, eh, sobreviven, no hay de otra, ¿no? Siguen Claro, o adelante. sea, sobrevives, como tú dijiste, aunque te tengan que cortar las extremidades, mucha gente sobrevive, ¿no? Pero lo que acaba de decir Damián, y gracias, Damián, por tu intervención acerca de las adaptaciones, es súper importante y súper clave para la manera como nosotros vamos a enfocar este problema, porque la idea no es que la persona tenga que adaptarse al entorno, sino al revés. El entorno tiene que ser adaptable a las necesidades de cada persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en temas justamente de la incapacidad de hablar, puede ser, deberse por un factor común, es el hecho de que la persona nace sorda. Entonces, como tú naces sorda, nunca escuchaste el lenguaje se aprende escuchando. Entonces, las personas que nacen sordas no aprenden a hablar. No es que físicamente no puedan hablar. Por eso es que el problema de ellos no es físico de hablar, sino es el problema de no haber podido aprenderlo. Y claro, ahí es cuando el lenguaje sustituto para las personas que son sordas de nacimiento viene a ser el lenguaje de señas, ¿sí? Sin embargo, también hay otras razones por las cuales, como les decía, por ejemplo, pueden ser razones físicas dentro de la parte de cómo se mueven los músculos y demás para pronunciar las palabras, ¿no? Que también pueden llevar a condiciones de lenguaje. Y evidentemente, caer en cualquiera de estas que tenemos en pantalla, física, intelectual, auditiva, visual, psicológica, lenguaje, o peor aún, combinaciones de todas ellas, va a ser una situación de vida más compleja que sin estas condiciones, ¿no? Por lo tanto, a las personas menos favorecidas o con más condiciones complejas son a quienes más atención les deberíamos prestar. No sé si estarían ustedes de acuerdo conmigo, porque caso contrario, es decir, porque son pocas personas y los que no tenemos esos problemas somos más, entonces pues no importa o no les vamos a parar zona. Más bien, el hecho de que nosotros seamos más, gracias a Dios, y que ellos sean pocos, debería darnos mayor responsabilidad de poder cuidar entre los muchos que somos a los pocos que son, aunque tampoco son tan pocos, ¿no? Entonces eso un poco viendo. Y otra cosa, fíjense en que en Ecuador la mitad de las personas que tienen discapacidad es algún tipo de discapacidad física. Ese es un dato también a tomar en cuenta porque tal vez uno lo primero que piensa cuando se piensa en discapacidad es en alguien que no ve, ¿no? Pero en nuestro caso, la discapacidad visual en Ecuador corresponde al 12% de la población con discapacidades, de acuerdo a esta estadística de acá. Entonces, a tomar mucho en cuenta en sus interfaces el hecho de que el usuario probablemente no puede usar sus manos para teclear o para usar un ratón. Entonces, habrá que tener mecanismos alternos para que la persona pueda hacer entrada de datos o pueda accionar elementos de la interfaz sin necesidad de usar ratón o teclado. Entonces, eso también lo tenemos que ir un poco pensando, ¿no? Para ir viendo cómo lo vamos a incorporar en nuestro prototipo funcional. Ok, gracias, Damián, y vamos a continuar. Igual, causas de la discapacidad, me gustaría que Dani nos ayudes asimismo rápidamente compartiéndonos lo que dice esta diapositiva. Si puedes prender el micrófono, veamos si está Dani. ¿Sí Ya me está. escuchas? Sí, sí, ya te
Ah, ok, listo. En ese Ajá. caso, situación de discapacidades en Ecuador, causas de discapacidad. Ujú. Ahí falta una D. Eh, Discapacidad, ¿dónde ve? o sea, causas discapacidades. Mañana. Ah, falta el D, ya. Causas de discapacidad. Sí, Ajá. muy bien. Enfermedad adquirida, un 47%. De cognitivo genético, un 32%. Congénito. Congénito, perdón. Ajá. Falta una tilde. Y ya, Eh, sí. Problemas de parto, un 6%. Accidente doméstico, un 4%. Accidente de tránsito, un 4%. Accidente de trabajo, un 3%. Otros, un 1%. Violencia, accidente deportivo y trastornos nutricionales, menos del 1%. 1%. Ajá, 0, algo, sino que hay falta claro, decimales, te falta decir. claro. Ajá. ¿Qué es lo que más te impacta de estos porcentajes? Así, Eh, bueno, de base, pues que, claro, no, la mayoría no es que nació con ello, correcto. porque es claro, Ujú, solo sería un 32% aproximadamente, sino que por A o B motivo, pues se les fue provocado. ujú, Por ejemplo, en la parte de enfermedad adquirida, cualquier tipo de enfermedad que haya provocado algún tipo de discapacidad. Un segundo. ujú. Sí, Eh, ah, sí, sí, Ah, bueno, sigue. ya bueno, con respecto a problemas de partes, igual sigue siendo algo causado, tal vez justamente por la falta de recursos o falta de ayuda justamente en la edad de parto, pudo haber provocado algún tipo de accidente al bebé recién nacido, provocándole algún tipo de discapacidad, que eso de hecho se escucha bastante. Ujú, Accidente doméstico, de igual forma, todos los tipos de accidente, por algún motivo, pueden provocar algún tipo de lesión que no puede ser de la cual la persona no puede no se puede recuperar y por ende le genera algún tipo de discapacidad. ujú. Y bueno, es general. Y ya, sí, gracias. Ujú. Entonces, igual concuerdo con Dani que como vemos, no es que la mayoría de gente que tiene discapacidad nace con la discapacidad. 3 de cada 10 sí sucede eso, algo genético congénito de nacimiento, pero en realidad en Ecuador la mayoría de las veces la causa es una enfermedad que se adquiere después. Y eso tiene directa relación con lo que leíamos de que en gran porcentaje de la población de discapacidades vive en países en desarrollo. Y es porque, claro, si en tu país hay mucha pobreza, los sistemas de salud, de prevención van a ser limitados, la capacidad financiera de tu familia también va a ser limitada y entonces una enfermedad que en otros, en otros países pudiera ser tratada de mejor manera, probablemente va a ser mal tratada o incluso no tratada en países pobres y eso va a causar lamentablemente las discapacidades. En accidentes domésticos, les quiero llamar la atención sobre una estadística que existe a nivel mundial con respecto a la razón por la cual las personas de la tercera edad terminan teniendo discapacidades y una de las principales razones es las caídas en su casa, específicamente las caídas en el baño y la cocina. Entonces, si ustedes tienen o cuidan o quieren a alguna persona adulto mayor, hay que tomar las precauciones del caso nuevamente con temas de accesibilidad. Física en este caso, ¿no? En los baños tú puedes colocar, como es barandas, puedes colocar apoyos, igual en la ducha se puede tener una silla para que la persona se duche sentada, tener antideslizante en el piso, todas esas cosas que estoy mencionando son ejemplos de aditamentos que tú utilizas a nivel físico para minimizar los riesgos de accidentes en el baño. Y lo mismo pasa con los accidentes en la cocina, ¿no? Entonces, los accidentes domésticos, nadie estamos libres de que nos pase, pero las personas adultas mayores son más susceptibles a que les pase. Y cuando una persona adulta mayor se cae, uno de los principales problemas es la fractura de cadera. Entonces, si una persona adulta mayor se fractura la cadera, es muy probable que quede en condición de no movilidad, porque a edades adultas hacer reemplazos de cadera a veces ya no es posible.
por el riesgo que representa y porque ya el cuerpo no resiste una cirugía de ese estilo. Entonces, eso es súper importante. Luego, el llamado a la conciencia, los accidentes de tránsito, 4%, 4 de cada 100 personas con discapacidad adquirieron su discapacidad en un accidente de tránsito. Eso nos lleva a pensar en que es una muy mala idea subirse en un carro que está siendo manejado por una persona, por ejemplo, en estado de embriaguez, ¿no? Sin ser moralistas ni nada, son simplemente estadísticas de cosas que pueden pasar y ojalá ustedes no conozcan a alguien que por culpa de un accidente de tránsito en el que estuvo involucrado, pues quedó en condición de discapacidad. Eso es algo muy triste, ¿no? Y por lo general les pasa a personas jóvenes y muchas de las veces las causas en el Ecuador, una de las mayores causas de accidente de tránsito es la impericia del conductor, es decir, alguien que de plano conduce mal. Y otra de las principales causas es justamente la conducir en estado de etílico, ¿no? O con drogas. Entonces, a tener mucho cuidado con eso. Y finalmente quisiera llamarles la atención sobre los trastornos nutricionales. Actualmente el gobierno, yo no defiendo ni ataco a ningún gobierno, solo trato de darles estadísticas y datos. El gobierno actual está impulsando un programa para mejorar para disminuir más bien los niveles de desnutrición en los niños de 1 a 2 años. Y es que lo que pasa es que los trastornos nutricionales que pueden ser empezando por la desnutrición y luego la anorexia y la bulimia pueden también ocasionar discapacidades permanentes en las personas que sufren de estos trastornos, especialmente en las edades críticas o vulnerables, que son los niños muy pequeños, menos de 5 años, especialmente los niños menores de 1 año y los adultos mayores, pasados los 65 años y especialmente pasados los 85 años. Entonces, con esas estadísticas, David, quisiera que nos des alguna opinión. David Paucar. Sí, Inge, buenas tardes, ¿me escuchas? Hola. Sí, sí, de todo lo que hemos conversado con esta lámina, ¿alguna reflexión, algún comentario que nos quieras compartir? Bueno, creo que esto muestra más una realidad del país de que existe una alta discapacidad o sea, dentro de nosotros, pero a veces no nos damos cuenta y creo que evitamos eso también al momento de crear un software y no nos ponemos en los zapatos de esas personas. Entonces, creo que dentro de la materia también es importante conocer esto y saber las discapacidades que existen o sea, dentro de nuestro país. Y bueno, también con lo mostrado se ve que hay personas que después ya de tener una cierta edad puede obtener una discapacidad o a lo largo de su crecimiento igual puede tener una discapacidad que no haya sido descubierta durante el nacimiento. Así es. Ok, bueno, gracias. Vamos a pasar. Entonces, quiero hablarles de un siguiente tema, eh, que son las discapacidades temporales. Porque también cuando uno piensa en discapacidad, tal vez el imaginario te lleva a un usuario de silla de ruedas, que probablemente uno se imagina que nació sin poder andar y por eso está en silla de ruedas y que eso va a ser para siempre. O tal vez a un usuario ciego, que también probablemente uno se imagina que nació ciego y que pues así va a ser toda su vida, ¿no? Pero la realidad es que un buen porcentaje de personas que en este mismo momento tienen o se consideran en condición de discapacidad, por suerte, están en una situación temporal. Sí, es decir, es una discapacidad al momento, pero que ojalá no vaya a estar para siempre en sus vidas, ¿no? Ejemplos, tú puedes tener una discapacidad temporal justamente por un accidente. Entonces, estás practicando tu deporte favorito, sufres un accidente, te fracturas el brazo, la muñeca, los dedos de las manos, ¿no? Y entonces, pues eso inmediatamente nos lleva a pensar alternativas nuevamente para uso de ratón, para uso de teclado, dado que la persona no puede utilizar sus brazos, sus manos, sus muñecas, ojalá solo temporalmente. Y claro, si hablábamos como hace un rato de una persona que nace sin brazos o de una persona que le tienen que amputar, por ejemplo, una condición, una enfermedad que lleva a amputación de extremidades es la diabetes. Entonces, cuando la diabetes no es bien tratada, puede causar ceguera. La diabetes es una causa
de ceguera y puede también causar que los dedos de manos y pies se empiecen a dañar de tal manera que tenga que ser amputados para evitar, o más bien dicho, para salvar la vida de la persona. Pero bueno, si es solamente un accidente, será temporal. Sin embargo, esa temporalidad podría ser, no sé, algunas semanas, algunos meses, tal vez algunos años, si es un accidente más grave que te lleva a no poder andar por algún tiempo y con rehabilitación consigues regresar a la movilidad, ¿no? Otra razón de discapacidad temporal, los posoperatorios. Entonces, digamos que ya te cansaste de usar lentes, te haces una cirugía de láser, entonces temporalmente, tal vez por algunos días, a lo mejor necesiten taparte los ojos y en ese periodo de tiempo, pues tendrás una discapacidad visual. También cierto tipo de medicación puede causar discapacidades cognitivas. Entonces, a lo mejor te tienen que sedar para algún tema de dolor que tienes por algún problema o enfermedad. Y el estar sedado te provoca problemas cognitivos, falta de concentración, por ejemplo, disminución de tu capacidad de aprendizaje, etcétera, ¿no? Se han visto ustedes que hay muchos medicamentos que dicen en sus indicaciones, incluso jarabes de tos y cosas así, que te dicen después de ingerir este medicamento no conduzca maquinaria ni vehículos, ¿no? Es porque se sabe que esos medicamentos afectan a tu cognición. Y esa afectación puede durar incluso solamente unas pocas horas, pero durante ese momento tienes esa discapacidad. Situacional, todos hemos estado en el sol tratando de ver nuestro celular y el brillo te impide porque pues tienes una dificultad visual debido a la luminosidad del día, ¿no? O tal vez has intentado responder una llamada o escuchar un audio de WhatsApp en medio de la discoteca. Entonces ese ambiente ruidoso hace que tú tengas una dificultad auditiva. Entonces, nota que la dificultad auditiva no está en tu cuerpo, ¿no? Está en el entorno externo en ese caso. Y por eso es situacional. Si te sales de la discoteca a la calle, entonces pues recuperas la audición por un tema del entorno, ¿no? Y también hay discapacidades temporales por el hecho nada más o simplemente de ser un niño. Ahí sí quisiera ver si es que alguien se pone en zapatos de niño otra vez. Al William Rivera le vamos a preguntar, él tiene alma de niño. ¿Estás de aquí, William? Y no ha venido, déjenme ver. Déjenme ver si vino y se fue o simplemente no vino. No está aquí, William. Bueno, entonces alguien más, ya voy a escoger quién. La pregunta es, ¿qué se te ocurre que podría ser una situación de discapacidad temporal por el hecho de ser un niño? Andrés Ponce. Pues depende de qué tan pequeño sea el niño. Digamos ya, para darte el contexto, un niño de 3 años. Bueno, sí puede haber una discapacidad, por así decir, cognitiva en manejar ciertos productos. O a veces cuando en los juguetes ponen no recomendado para niños menores de 3 Correcto, años, correcto. porque pueden hacer mal uso de eso y puede ocasionarles una muerte por asfixia. Es decir, hay una razón importante por la cual los juguetes se clasifican por edades, ¿no? Ojalá nunca se clasifiquen por género, ¿no? Juguete de hombre y de mujer, que eso sí no tiene sentido. Pero sí hay un sentido en que se clasifiquen por edades y te diga recomendado sobre tal edad. Porque dependiendo del desarrollo del niño, hay cosas como su estatura, el largo de sus brazos, de sus manos, el tamaño de su cabeza, incluso la evolución de su cerebro, ¿no? De hecho, se dice que fisiológicamente los seres humanos seguimos físicamente creciendo hasta los 25 años. Entonces, no termina tu cuerpo de estar totalmente desarrollado hasta que llegas incluso a esa edad. Y claro, es más visible en los niños pequeños porque evidentemente el crecimiento es mucho más acelerado entre los 0 y los, no sé, y los 17 años cuando terminas la etapa de la adolescencia, ¿no? Entonces es la etapa en la que más rápido creces en estatura, en órganos, en cognición, etcétera, ¿no? Entonces cuando estás pequeñito, sí tienes muchas dificultades.
por ejemplo, por el mismo tema de la estatura. Entonces, o para ir a una discapacidad temporal, imagínate una persona que nace con enanismo y no llega a pasar de, no sé, de menos de 1 metro de estatura, ¿no? Entonces, contigo mismo, Andrés, ¿qué ejemplo se te ocurre a ti de dificultades o de barreras físicas que experimenta una persona que tiene enanismo, que es pequeñita de estatura? A ver, ¿en qué situaciones se ve afectada esta persona, verdad? Ajá, sí, en el ambiente o en su vida diaria o cotidiana. Bueno, hay algunas personas que sufren de enanismo sí necesitan, por ejemplo, en su mismo hogar, cuando viven con personas que no sufren de enanismo, tienen los muebles altos o tienen algunas cosas y siempre tienen que estar solicitando ayuda. Correcto. Ujú. Entonces, por ejemplo, es un tema de estatura, ¿no? Si ustedes se han fijado en la casa de uno mismo, ¿no? Ahora que muchos de nosotros estamos quedándonos más tiempo en casa, la mesa del comedor, el lavabo, la misma altura de las sillas, están hechos para una persona de estatura promedio. En Ecuador somos pequeñitos, de hecho, pero no están hechos del tamaño de un niño pequeño o de una persona que tenga enanismo. ¿Sí? Entonces, para el niño pequeño, subirse a sentarse en una silla es una cosa bien complicada, porque la silla, digamos, normal no está hecha para su estatura, ¿sí? Y bueno, existen sillas para niños chiquitos, pero también tendrías que tener la mesa respectiva. Ahora, si el niño se quiere lavar los dientes, ¿cómo hace para alcanzar la llave del lavabo, no? Entonces tiene que utilizar una silla, por ejemplo. ¿Sí? Entonces son ese tipo de situaciones en las cuales vemos cómo alguien de ustedes decía hace un rato, cómo está hecho el mundo y cómo son las diversas necesidades de los diversos tipos de personas que vivimos en el mundo. Entonces, ¿cuántos niños pequeños hay en el mundo? Pues muchísimos, ¿no? Y sin embargo, en muy pocos espacios realmente están diseñados o pensados para ellos, ¿no? A excepción de si ya vas a espacios específicos como en una guardería o algo así, donde ya en general se trata de que esté amoblado y acondicionado para niños. Si tú vas a espacios en general, estadios, por ejemplo, o escuelas mismo, o sea, no hay esos acondicionamientos, ¿no? Entonces, ser un niño pequeño también te involucra enfrentarte a barreras del entorno. Ahora, habrá que pensar eso en las interfaces también, ¿no? O sea, qué cosas se deben tomar en cuenta en las interfaces cuando estas interfaces van a ser utilizadas por niños pequeños o en ambientes ruidosos o en ambientes con mucho brillo solar o por personas que temporalmente tienen alguna dificultad por algún accidente o cirugía o medicación. Todos esos también son situaciones reales que aumentan la cantidad de personas que debes tomar en cuenta el momento de pensar en usuarios con discapacidades. Ok, entonces, bueno, quería mostrarles esta foto que me gusta mucho, que es tomada en algún país de Europa, no sé exactamente en dónde, ¿no? Y entonces aquí tenemos la típica parada, se parece mucho, o sea, tiene la misma idea, digámoslo así, que las paradas de acá del Ecovía o etcétera que tenemos en Quito, con las graditas por las que subes y donde esperas a que te recoja el transporte público, ¿no? Pero fíjense en cómo en esta parada ha sido incorporado un mini elevador, que es lo suficientemente, sus dimensiones son de suficiente tamaño como para que un usuario de silla de ruedas o una mamá con el cochecito de su bebé puedan subir y bajar de la parada sin dificultad. Entonces, ese es, por ejemplo, este es un ejemplo de una solución diseñada con accesibilidad que no es tan costosa de implementar y que es pensando en diversos tipos de usuarios, ¿no? Javi, ¿habías visto mm, una fotografía, una imagen con este tipo de mini elevadores? La verdad nunca había visto. Creo que en los buses de la Ofelia, creo que son, había visto uno que tienen unos ascensores
para las sillas de ruedas. O sea, no En estoy el seguro si bus. son, ajá, en el bus, en el Ujú, propio bus, sí. creo que sí tienen unos ascensores Ujú, para las sillas de ruedas. ujú, Pero de ahí en paradas no he visto. ujú. Generalmente lo que se usan son plataformas, pero igual creo que no es mala la intención, pero creo que hacer una rampa sería mejor y menos costoso quizá. Depende del espacio, ¿no? Porque la Así también. razón para hacerle como elevador es porque no necesitas mucho espacio. La rampa necesita un espacio más longitudinal. Claro. Entonces, claro, son distintos diseños pensados para el mismo tipo de situaciones, ¿no? Pero en todo caso, como vemos, si pensamos fuera de lo cotidiano, sí pueden existir diversas alternativas de diseños que aumenten la accesibilidad, ¿no? Y sí, lo que tú dices de los buses también es cierto. Yo lo he visto en Estados Unidos, los buses se hincan. Es chistoso porque el bus tiene un mecanismo de hidráulico que hace que el bus se baje hasta la altura de la vereda para que la persona en silla de ruedas pueda subir al bus. Y luego el bus se vuelve a subir a su altura normal. El bus queda como inclinadito y la persona queda inclinadito y saca una rampa. Entonces la rampa ya no es tan inclinada porque el bus ya se inclinó, la rampa alcanza hasta la vereda y entonces la persona de silla de ruedas sube al bus y el bus se vuelve a poner normal, mete la rampa y continúa. A lo mejor ese es el tipo de solución que tuviste, pero esa es incorporada en los buses, que también no es mala idea, ¿no? En este caso es pensar en una solución para las paradas que son elevadas con respecto a la vereda. Entonces, y nuevamente darnos cuenta que estas soluciones no son solamente para personas con discapacidades, también hay escenarios como el de los bebés pequeños, las personas con bicicleta que habíamos conversado, que también se benefician de este tipo de diseños en la ciudad. Y por eso es tan importante que las ciudades tengan accesibilidad física. Y nosotros vamos a enfocarnos en este curso en la importancia que tienen que tiene que las interfaces de usuario tengan accesibilidad lógica o accesibilidad digital. Y aquí el ejemplo justo que hablábamos, ¿no? De la estatura de los niños. Entonces, en este caso tenemos una fuente de agua de los típicos bebederos que puede haber en un parque y tenemos dos niños que están resolviendo el problema. Como decíamos, hay que adaptarse, ¿no? Toca ver cómo se sobrevive y en este caso pues los niños están ayudándose mutuamente para poder llegar a su objetivo, que es en este caso hidratarse, ¿no? Beber el agua. Entonces, como el diseño es demasiado alto para la estatura de los niños, pues están solucionando de esta manera. Entonces, sin embargo, existen estándares, ¿no? Lo que tenemos aquí es el diseño de cómo sería bebederos a dos niveles. Entonces tenemos el bebedero al nivel, digamos, estándar para la persona que puede beber el agua parada y tiene una estatura adulta. Y tenemos el bebedero a una altura que también es estándar, que va a ser de utilidad para los niños pequeños, para las personas que tienen enanismo y para los usuarios de silla de ruedas. Entonces, estos diseños inclusive tienen normas internacionales que explican cuál debe ser las alturas respectivas para los dos tipos de bebederos, ¿no? Y aquí tenemos una foto de una implementación de ese diseño en un parque en la vida real. Entonces, como dice aquí, la idea es que el lector no sea accesible de tal manera que las personas con discapacidad puedan hacer uso sin problema, pero también para que personas sin discapacidad, como los niños, por ejemplo, también puedan beneficiarse de estas soluciones. Entonces, como dice la canción, también hay que pensar en los niños, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando esta primera parte de sensibilización, eh, quisiera que quede en nuestra mente esta frase, ¿no? Que dice, el problema a resolver no es la discapacidad de la persona, sino la ausencia de rampas o mecanismos que provean una accesibilidad inclusiva. Noten la palabra inclusiva, ¿no? Lo que decíamos el otro día, o sea, no es lo mismo entrar por la puerta principal que entrar por la puerta lateral o la puerta de atrás, que son de servicio, de segunda,
que es segregado, ¿no? Entonces, la idea es proveer accesibilidad inclusiva. Este es un problema importante que nos compete a todos y afecta a muchas personas. En ese mismo sentido, la accesibilidad en el software es un derecho de los usuarios y por lo tanto es una responsabilidad de nosotros como ingenieros de software. ¿Qué opinas, Cristian, de esta última frase? Cristian Pazmiño. Buenas tardes, profe. Hola. Bueno, en mi opinión, siento que justamente es un deber nosotros como profesionales, es un derecho, como dice, para los usuarios, pero es una obligación para nosotros justamente tener esto en mente, esta consideración, y que se vea reflejado en nuestros productos y servicios que vayamos a realizar en un futuro. Siento que si igual todos nos vamos con esta filosofía ya en la industria, pues va a ser un gran cambio ya en unos próximos años y podamos decir que sí vivimos en una sociedad inclusiva y que permita hacerles mucho más fácil la vida a estas personas. Entonces, por ese lado, estoy muy de acuerdo con eso y creo que nos debemos llevar para el futuro eso y también compartir hacia los demás para que demos ejemplo hacia otros. Es correcto, muchas gracias. Y además te va a dar una ventaja competitiva, ¿no? Porque tu software va a agregar una cosa adicional al tema de la calidad. No solamente va a ser funcional, seguro, de buen rendimiento, portable, todo lo que tú hayas diseñado en él, sino que además no solamente va a ser usable a nivel general, sino que vamos a procurar que además sea accesible. Entonces, todo eso también le va a dar valor agregado a tus productos de software y te va también a abrir un mercado importante. Se dice que en los países desarrollados el dinero que circula o la capacidad de adquisición que tienen las personas con discapacidad y de la tercera edad es relativamente alta y eso significa también un mercado para, por ejemplo, lo que sería comercio electrónico, que por ahora muchas veces deja por fuera a las personas de la tercera edad o a las personas con discapacidades, porque los sitios de compra electrónica, los carritos de compras, todavía tienen problemas de accesibilidad. Entonces estás dejando de lado usuarios potenciales, ventas potenciales por no ser accesible. Entonces no solamente o sea, hay beneficios por todos lados, se benefician los usuarios como tal, nosotros cumplimos con una responsabilidad social y profesional e incluso pueden haber beneficios financieros de hacer accesibles los productos de software. Entonces, la idea es verlo no como un costo, sino como una inversión. Entonces, tú haces un desarrollo accesible, inviertes, porque sí, va a ser un poco más costoso en el sentido de que vas a tener que hacer un diseño un poco más, digamos, amplio para poder abarcar los temas de accesibilidad y probablemente te va a tomar un poco más el hacer la implementación que si no lo hicieras accesible, pero en todo caso costo-beneficio va a resultar en una inversión a la final. Y luego, es mucho menos costoso diseñar un producto de software accesible desde el principio que tratar de componer un producto ya existente que no es accesible para que cumpla con normas de accesibilidad que son leyes en muchos países, incluyendo el Ecuador. Al final de este bimestre vamos a hablar justamente de la parte normativa y legal y vamos a ver cómo las leyes obligan a que los productos de software tengan que ser accesibles y cómo pueden, de hecho, haber sanciones si es que eso no se cumple. Entonces, quisiera terminar mostrándoles un videíto de un amigo mío. Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir mi interfaz. Déjenme ver para pasarme. Bueno, aquí está el aula, acá. Entonces, está también en las diapositivas que ustedes se pueden descargar, pero quería mostrarle aquí en YouTube un poco más grande. El video que vamos a hacer lo hicimos hace algunos años, antes de pandemia, con un estudiante,
con un estudiante mío que aparece justamente en el video también junto con mi persona y con nuestro usuario que se llama Franklin. Franklin es una persona que no nació ciega. Franklin nació con su vista, digamos, normal, pero tuvo una circunstancia de la vida que le dejó ciego. Él trabaja en la Universidad Tecnológica Equinoccial y tuvo la amabilidad de ayudarnos a nosotros a realizar este trabajo de tesis que hicimos para tratar de establecer unas interfaces que pudieran permitir que usuarios ciegos aprendieran inglés, que es uno de los grandes, digamos, problemas que tienen las personas ciegas porque no existen cursos específicos para aprendizaje de idioma inglés para personas ciegas. Entonces les voy a dejar a escuchar, este es súper chiquito, dura apenas 36 segundos, pero quisiera que escuchen con atención lo que nos tiene que decir Franklin en este resumen y luego pues le pediré a una de las personas que no han hablado que nos dé su opinión. Vamos a escuchar. Ay, déjenme ver, perdón, si compartí con... Siempre me olvido de compartir con audio. Ven que sí me estaba olvidando. Ahora sí. Dicho, cuando plantean proyectos de accesibilidad, quieren hacer eso, tienen que siempre trabajar con una persona que, digamos, en este caso, persona ciega. ¿Por qué razón? Porque yo tengo mi opinión y ustedes tienen su opinión. Y las dos uniendo sale un buen resultado. Debería ser. Porque a veces hacen personas que ven, hacen el proyecto, dicen, para ellos se parece magnífico, ¿sí? Ideal. Pero en un momento cuando una persona con discapacidad va y no lo aprueba, porque está mal. Perdón. Ya se me fue la propaganda. Esperen. Entonces dice Franklin, los que ven desarrollan el proyecto. Ellos creen que está bien, dicen que está bien, pero luego va la persona que no ve y no les aprueba, porque en realidad está mal. Eso es lo que nos dice Franklin y quisiera preguntarle a Freddy Payo, ¿qué opinas? Buenas tardes, profe. ¿Me escucha? Sí. ¿Del video o del...? Sí, solamente de lo que Franklin mencionó en su pequeña entrevista. O sea, como personas que tienen discapacidad tienen razón, ¿no? Ya que la mayoría de, como dice, que nosotros como somos sanos y desarrollamos nuestro producto pensando en ellos, pero en realidad no sabemos cómo en realidad ellos son capaces de usar digamos, un dispositivo software que no saben cómo se usa, pero, o sea, digamos que nosotros podemos usar que es más de manera fácil, pero para ellos sería complicado usar un software que no es accesible para ellos. Y eso complicaría más en entender o en usar y el software para ellos no sería más fácil, o sea, no sería más accesible, como decir. ¿Tú has tenido la oportunidad de conversar alguna vez en tu vida con una persona ciega, por ejemplo? No, en realidad no. ¿Y te gustaría, te interesaría? Sí, me interesaría para ver cómo es la situación cuando van a enfrentar a un sistema software o a una cosa que ellos no pueden hacer. Sí, bueno, les comento que como parte de este curso nosotros tenemos planificado tener una experiencia con una persona ciega y poder interactuar con él en presencial. Vamos a tener que esperar obviamente regresar a la presencialidad, pero pues con Tania ya les hemos de contar. La idea que tenemos es juntar los dos paralelos, invitar a nuestro amigo que se llama Hugo para que ustedes puedan conversar con él, para que puedan directamente tener esta experiencia de
conocer a una persona con discapacidad. En este caso, Hugo tiene discapacidad visual, y cumplir con lo que decíamos en el diseño centrado usuario, ¿no? Una de las premisas del diseño centrado al usuario es, ¿conoces a tu usuario? ¿Has conversado con él? ¿Lo has visto interactuando en su cotidianidad, en las tareas que hace de su trabajo? Entonces, igual como esas preguntas se aplican a los usuarios generales, también aplican a los usuarios con discapacidades. Entonces, es importante observar, conversar, conocer, acercarte a una persona con ceguera, con sordera, con síndrome de Down, etcétera, etcétera, para que tú mismo puedas, a través de esa relación, de esa posibilidad de convivencia con el otro, puedas tener elementos, ¿no? De juicio para poder ser un poco más, digamos, detallista en tus diseños de interfaz. Entonces, eso, como les digo, vendrá una vez que regresemos a la presencialidad, ya nos organizaremos, pero ya desde ahora les ofrezco para que Freddy y algunos de ustedes que tal vez no han tenido la posibilidad de conversar directamente, de uno a uno con personas con discapacidad, pues al menos tengamos esta posibilidad, y ojalá podamos tener más personas como Hugo que nos puedan querer ayudar con esto. Vamos a ver, por lo menos él está ya asegurado para este semestre. Entonces, bueno, aquí quisiera abrir un espacio de preguntas. Si es que alguien tiene alguna pregunta, pueden abrir micrófono, levantar la mano, porque de aquí ya vamos a entrar a temas más conceptuales, ya vamos a empezar a ver algunos conceptos. En lo que resta de esta clase, la próxima clase, y ya la próxima semana vamos a hacer el estudio de las pautas que vamos a aplicar obligatoriamente en el prototipo del proyecto. Entonces, ustedes dirán si ahorita hay alguna pregunta, duda, comentario adicional que quisieran realizar. Ok, chicos, entonces vamos a aprovechar que estamos sin pantalla para, por favor, abrir un ratito cámaras y tomar la fotito de la asistencia de hoy. Regálenme en un ratito sus rostros. Gracias, Cristian. Gracias, Juan. Todavía me faltan los demás. Gracias, Cristian Verduga también. Denis, Valerie, qué gusto verles. Ya les estoy extrañando desde ahorita. El Juan también, Anthony, Javier, Freddy, Dani, gracias. Solo me falta Jordi, Dani Cabrera, Andrés y David Paucar. Les esperamos un ratito ya. Jimmy también me falta. Profe, a mí me acepta, me voy a conectar desde el celu ya. Ya tengo que instalarme una aplicación por lo que no tengo cámara. Ya, ahorita quédate, pero desde la próxima, no te No, ya preocupes. le conecté el del... Buenas. Sí, ya te vi. Ya, buenas. Y Dani y Jordi tienen todavía 3 segundos más. Ahí Sí, profe, yo no puedo conectar no hay ahorita la problema. cámara porque estoy en la Dani, deja de facultad. poner el dedo en la cámara. Y ahora sí. Cuenta hasta 3, mirando a la cámara, por favor. Si quieren, hagamos paso algo. 1, 2, 3. Listo, muchísimas gracias, chicos. Ya tenemos nuestra captura de hoy para que no nos digan que no hemos tenido la clase. Vamos entonces a abrir un segundo conjunto de diapos que ustedes los tienen ya a disposición en el aula virtual. Estas diapos se llaman, creo que son las de introducción. Déjenme ver. Espero que sean, sí, aquí estamos justo. Entonces, vamos a aprovechar el tiempo porque hay, aquí en accesibilidad hay muchísimo que podríamos profundizar, pero como este es un curso introductorio y apenas tenemos la mitad del curso para hablar de accesibilidad, pues vamos a procurar aprovechar el tiempo al máximo, ¿no? Entonces, vamos a revisar este segundo conjunto de diapositivas donde ya nos vamos a centrar en nuestro tema, que es la accesibilidad para aplicaciones web. Mucho de lo que vamos a ver se aplica también para aplicaciones móviles. Entonces, poco a poco vamos a ir desenvolviendo, ¿no? Entonces, tomando en cuenta lo que ya hemos visto de ejemplos de accesibilidad física, vemos que en general en la accesibilidad el problema no son las discapacidades que tienen las personas. El problema son las barreras de accesibilidad física que tienen los entornos. Entonces, el problema de la persona usuaria de silla de ruedas no es que sus piernas no se muevan.
y no pueda caminar por ello. El problema es que la ciudad tiene demasiadas barreras físicas para que la persona pueda movilizarse en su silla. Entonces, si ven que la forma de ver la situación es diferente, ¿sí? Entonces, para nosotros el problema no está en la persona, el problema está en nuestras interfaces, está en el entorno. Entonces, si el problema son las barreras de accesibilidad física, hablando todavía de los entornos físicos, ¿cuál es la solución? La solución son las famosas rampas físicas, ¿sí? Pero bien hechas, obviamente, ¿no? Porque también ya vimos ejemplos de rampas mal hechas que le pueden causar todavía más dificultades al usuario que de por sí ya tiene su silla de ruedas, ¿no? Pero vimos que las rampas físicas, para realmente constituirse en una solución válida, tienen que ser inclusivas. Es decir, ponerle al usuario en condición de discapacidad al mismo nivel de importancia que el usuario sin condición de discapacidad. Entonces, las rampas físicas tienen que ser inclusivas. Ahora, ya habíamos visto este diseño, pero lo vimos en las gradas que yo les contaba que es en Manta. Si algún rato se van para Manta, vayan a ese centro comercial que queda justo frente a la playa, frente al Hotel Marriott, creo que es ahí, y son unas gradas hermosas. Este de acá es del mismo diseño, pero en alguna ciudad de Europa, y honestamente a mí me gusta más el de Manta, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, esta vista tal vez es un poco mejor para apreciar el diseño. Entonces, es la entrada principal, que es esta de aquí, la que no sé si ustedes puedan ver mi ratón, pero ahí está la entrada principal. Tienes las gradas y tienes la rampa en zigzag. Y la persona que sube gradas puede ir alternativamente subiendo gradas y usando rampas, subiendo gradas, usando rampa hasta llegar al sitio de arriba, ¿no? Y también tiene unas barandas, algunas en medio y otras pegadas a las paredes de color negro para las personas que necesitan apoyo, que usan bastón, que son de la tercera edad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es el diseño que me va a permitir nuevamente al ciclista, a la mamá o papá con el bebé en carrito de bebé, a la persona usuaria de silla de ruedas, al viejito con bastón, al deportista que sube las gradas para entrenar, a la persona que está de apuro y sube corriendo. A todos ellos les va a permitir usar el mismo espacio físico, cada uno a su manera dependiendo de su situación de vida. Entonces, esto es lo que sería una rampa física inclusiva, porque les incluye a todos. ¿Ok? Entonces, yendo a la accesibilidad web, que es lo que nosotros tenemos que aprender dado nuestra profesión, el problema entonces tampoco son los usuarios con discapacidades. El problema no es que el usuario sea ciego, el usuario no puede usar las manos, que el usuario no escuche, que el usuario tenga problemas cognitivos. El problema no está en el usuario, el problema está en la interfaz. El problema son las barreras de accesibilidad digital que nosotros sin querer dejamos o ponemos en nuestras interfaces. Entonces, siendo el problema las barreras de accesibilidad digital que existen en las interfaces, como por ejemplo piensen en el cajero automático, ¿no? Entonces, ahí había barreras físicas en toda la interfaz de botones y demás, pero también había barreras digitales en la pantalla como tal, porque la pantalla a la persona no le decía nada, entonces todo mostraba, pero si como era el caso la persona no ve, no servía de nada toda la información, mensajes y demás que te podría mostrar esa pantalla, ¿no? Entonces el cajero de la Facu tiene muchas barreras de accesibilidad digital y física también. Los botones no tienen braille, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues igualito que en lo físico, sino que en lugar de rampas físicas inclusivas, lo que necesitamos es rampas digitales inclusivas. Y noten nuevamente en negritas la palabra inclusiva. Entonces no queremos hacer una interfaz normal para gente normal y otra interfaz, una segunda o tercera interfaz secundaria para la otra gente. ¿Sí? No queremos hablar de ellos y nosotros no queremos hacer divisiones. Tampoco, por cierto, ahora que le escucho a alguien, la discapacidad es una enfermedad. La discapacidad es una condición de vida y la persona puede estar perfectamente sana, sino que nació sin piernas.
¿sí? Entonces, nacer sin piernas no es nacer enfermo, ¿sí? Simplemente ese es el cuerpo que esa persona tiene en esta vida, ¿sí? Y como alguien más decía, cada uno se acopla, ¿no? Entonces, como ese es el cuerpo con el que naciste, esa es la funcionalidad que tú tienes a tu disposición. Entonces, como no tengo piernas, tengo que usar, no sé, prótesis o silla de ruedas y cosas por el estilo, que son las asistencias tecnológicas que a mí me van a permitir, pues, estar en igualdad de condiciones de la mejor manera posible o lo mejor que se pueda que el resto de las personas, ¿sí? Entonces, esa es la inclusividad. Y vamos nosotros a hablar de cómo diseñar y desarrollar rampas digitales en nuestras aplicaciones web. La foto que tenemos ahí es de Tim Berners-Lee. Ustedes le deben haber escuchado, aunque tal vez no lo hayan visto cómo se veía su rostro, pero Tim Berners-Lee fue el creador de la web, ¿no? Él inventó la web y también durante mucho tiempo fue el director de la World Wide Web Consortium, la W3C. Entonces, cuando él creó la web, una de las cosas que él dijo es esta frase que tenemos acá, en inglés y en español por si acaso. Dice así: el poder de la web está en su universalidad. El acceso por cualquier persona, independientemente de la discapacidad que presente, es un aspecto esencial. Entonces, Tim Berners-Lee, cuando él concibió la web, él consiguió la web como un espacio universal, como un espacio accesible a toda persona, más allá de las discapacidades que esta persona pueda tener. Entonces, por definición, la web fue concebida sin barreras de accesibilidad. Lamentablemente, después de Tim Berners-Lee, pues han pasado muchas cosas y un poco perdimos en el camino la idea original de accesibilidad en la web. Entonces, ¿qué es la accesibilidad web? Aquí tenemos una definición que dice: la accesibilidad web significa que personas con algún tipo de discapacidad van a poder hacer uso de la web. En concreto, al hablar de accesibilidad web, se hace referencia a hacer un diseño web que permita que las personas puedan percibir, entender, navegar e interactuar con la web. Entonces, esos son los 4 grandes rubros que nosotros le vamos a llamar principios de accesibilidad web que nosotros vamos a tomar en cuenta. Entonces, seguir un conjunto de pautas que nos permitan que cualquier usuario, independientemente de su discapacidad, pueda percibir nuestra interfaz, pueda entender nuestra interfaz, pueda navegar la interfaz y pueda interactuar con la interfaz. Y a su vez pueda aportar con contenidos, es decir, que pueda ser no solamente de una vía, no solamente pueda visualizar contenidos de páginas web, por ejemplo, sino también pueda escribir contenidos de página web. Porque la pregunta sería, digamos, queremos que un usuario, una persona ciega pueda leer el Facebook, pero también queremos, ¿por qué no?, que esa persona pueda también crear contenidos en su propio muro de Facebook, ¿no? Entonces va de los 2 lados. Entonces, como ya hemos dicho, la accesibilidad web beneficia a otras personas. Cuando tú pones accesibilidad, beneficias en primer lugar a las personas con discapacidades, pero como de pasito de yapa, beneficias también a otras personas, incluyendo personas de edad avanzada cuya habilidad y cognición se ve disminuida a consecuencia de la edad. Entonces, esta es una de las digamos, explicaciones que vamos nosotros a tener a disposición para cuando nos pregunten, bueno, ¿y qué es eso de la accesibilidad web, no? Y como les digo, los 4 principios van a ser percibir, entender, navegar e interactuar. A partir de la próxima semana vamos a ir estudiando principio por principio cuáles son las pautas que vamos a seguir e incorporar en nuestro prototipo de proyecto para poder hacerlo accesible. Otra idea importante es que, como sabemos, existen millones de personas con discapacidad y muchas de esas personas lamentablemente no pueden utilizar la web.
al momento, incluso ahorita que estamos hablando y ya en clases futuras vamos a hacer algunas prácticas y vamos a analizar los niveles de accesibilidad de algunos sitios web y aplicaciones web, pero al momento la mayoría de los sitios web y software web, aplicaciones web y aplicaciones móviles también lamentablemente todavía presentan muchas barreras de accesibilidad. Esto dificulta y a veces incluso imposibilita que las personas con discapacidades utilicen la web y también dificulta a muchas personas sin discapacidad. Entonces, cuanto más software, cuantos más sitios web, cuanto más aplicaciones web accesibles existan, más personas con discapacidad obviamente podrán utilizar la web y podrán también contribuir con su aporte a la sociedad. Porque no solo se trata de concederles algo que es su derecho a las personas con discapacidad, también se trata de reconocer que las personas con discapacidad son también individuos parte de la sociedad que tienen la posibilidad y el potencial para contribuir muchísimo a la sociedad. ¿Sí? Entonces, tampoco hay que verlo como digamos, un favor que tú le haces a la persona con discapacidad. Es nada más reconocerle su derecho y luego también dar la posibilidad de que esa persona nos dé su aporte a la sociedad. Y como ya hemos dicho, la accesibilidad web beneficia también a personas sin discapacidad. Y esta flexibilidad pues nos va a permitir que nuestros productos tengan de hecho incluso un mayor mercado, ¿no? Justo lo que ya habíamos hablado es lo que se está repitiendo en esta última frase de acá, ¿no? Por ejemplo, pensemos en algunas situaciones que, aunque no tengamos una discapacidad, nos pueden poner en un escenario de discapacidad. Situaciones fuera de nuestro control, como por ejemplo una conexión lenta. A todos nos ha de haber pasado que a veces estás en un lugar donde no tienes datos, el wifi es muy malo, y entonces la conexión lenta te empieza a afectar la funcionalidad que tú recibes desde tu aplicación. Entonces, en ese caso también tú puedes diseñar tu producto de tal manera que a pesar de que las conexiones sean lentas, funcione de una manera suficientemente de calidad. También puedes diseñar tu producto de tal manera que pueda funcionar offline y luego la persona pueda conectarse en determinados momentos para sincronizar su aplicación móvil, por ejemplo, con la base central una vez que tenga internet. Eso, por ejemplo, es una solución que se usó mucho en África para lo que es e-learning. Entonces, en las aldeas de África, la conexión a internet es muy baja y las personas no tienen la capacidad económica para pagarse datos todo el tiempo. Entonces, lo que se diseñó fue un sistema tal que las personas podían ir a un centro donde existiera wifi y donde se podían descargar en su teléfono todo lo que necesitaban para tomar sus clases. Y luego poder hacer las tareas de aprendizaje y las tareas de deberes y demás offline y en la semana siguiente regresar al centro y subir todas sus tareas de una sola hacia el servidor central donde podían ser calificados y demás. Entonces, estos tipos de diseño offline, online de los cursos en línea también son pensados en consideraciones de accesibilidad. Ahora, si tú vives en un país del tercer mundo o incluso si vives en Ecuador y tienes la suerte de poder tener un wifi decente desde tu casa y desde tu universidad, a lo mejor no te vas a preocupar o no se te va a ocurrir que es importante hacer esos tipos de diseños online y offline. Entonces, por eso es que es importante tener este acercamiento con las realidades de otras personas para poder tener la posibilidad de pensar en la necesidad de incluir este tipo de diseños alternativos o complementarios dentro de tus productos, ¿no? Entonces, eso. En resumen, un sitio web es accesible si personas con discapacidades específicas lo pueden utilizar de la misma manera, con la misma efectividad, con el mismo nivel de seguridad,
con la misma protección a su salud, con la misma protección física, ergonómica, etcétera, que las personas sin discapacidades. Entonces, el momento que la experiencia de usuario sea del mismo nivel para todo tipo de personas con o sin discapacidades, es el momento que puedas demostrar que tu producto es realmente accesible. Y ahí tienes pues la fuente del paper de donde se habla de algunos métodos de evaluación de accesibilidad. Tanto para validar la accesibilidad como para ver la confiabilidad de la accesibilidad. Vamos, obviamente, nosotros una vez que revisemos las pautas, también a trabajar con herramientas de evaluación para autoevaluar nuestros prototipos. Entonces, en este caso ya no le vamos a, en este segundo bimestre ya no le vamos a dar al otro equipo que nos dé revisando, sino nosotros mismos vamos a autoevaluar nuestros productos. Ok, entonces hablar de accesibilidad web es hablar de el acceso universal de la web, que hablaba el mismo Tim Berners-Lee, lo cual significa que no importa qué hardware disponga el usuario, qué software de base disponga, su infraestructura de red, no importa su idioma. ¿Se acuerdan que conversábamos hace un rato de que qué pasa si nos vamos a un país cuyo idioma es totalmente distinto y eso nos pone en una desventaja con el respecto de las personas que se hablan ese idioma? Tu cultura también, por ejemplo, no es lo mismo ser de cultura latina, que ser de alguna cultura europea, que ser de cultura estadounidense, incluso las religiones, ¿no? No es lo mismo practicar ser un musulmán, que ser hindú, que ser budista, o que ser cristiano, o que ser católico romano. Entonces, tu cultura, tu religión, tu idioma son cosas también que son parte de la diversidad humana. Entonces, por eso es importante, y de paso les recuerdo que algunos de los prototipos, incluso se los puse en la descripción de la retroalimentación, al menos 1 o 2 equipos todavía no están considerando la parte del idioma. Eso quería aclarar, cuando yo decía que tendría que poder escoger el ciudadano, porque estamos hablando de servicios públicos en Ecuador, los 3 idiomas principales que son español, quichua y shuar, y yo no me refería a que ustedes tengan que hacer la traducción de las interfaces. Recuerden que estamos trabajando a nivel de prototipos, pero sí tener en el diseño de la interfaz los elementos de la interfaz que permitan la interacción para cambiar de idioma, que podrían ser las típicas banderitas, ¿no? Entonces tú señalas la bandera de español, la bandera de quichua, la bandera de shuar, o un icono para que la persona sepa, o un texto que la persona sepa que cuando interactúa o escoge esa interacción, se le va a traducir al otro idioma y va a poder trabajar en el otro idioma. Entonces no se olviden de incluir eso si todavía no lo han hecho en sus prototipos. Y bueno, pensando en esto justamente y viendo que la idea de acceso universal original del creador de la web se estaba perdiendo, es que se crea la WAI. La WAI son las siglas de Web Accessibility Initiative, o en español sería la Iniciativa de Accesibilidad Web. Entonces, la WAI es el organismo dentro de la W3C, dentro del World Wide Web Consortium, a la cual se le encarga la creación de un conjunto de pautas que permitan mejorar la accesibilidad de las páginas web en general. Sean estas páginas de un sitio web, de un blog, de una red social como el Facebook o el Twitter, o ahora el Threads, o sea una aplicación web, o sea una aplicación móvil, ¿sí? Entonces, independientemente del tipo de producto, la idea de la WAI es crear pautas que permitan hacer esos productos más accesibles y, ojo, también independientemente del tipo de discapacidad. Ya vamos a empezar a estudiar estas pautas justamente para ver cómo se logra eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Nuevamente, facilitar el acceso de las personas con discapacidad, hacer el desarrollo de estas pautas de accesibilidad de que le estoy hablando, que se llaman WCAG, mejorar las herramientas para poder evaluar la accesibilidad, y también para poder reparar la accesibilidad de productos ya existentes que no son accesibles, ¿no? También la idea de la WAI es hacer una labor de educación y de concientización, que es lo que nosotros hemos venido haciendo en estas 2 primeras clases, en relación a lo importante que es realizar diseño accesible de páginas web.
e incluso llegar a temas de investigación en accesibilidad. Como yo les comentaba, de hecho, mi tesis doctoral consistió justamente en plantear un diseño o una extensión de diseño arquitectónico a nivel de plataformas de cursos masivos para que estas plataformas tuvieran arquitectónicamente la funcionalidad de adaptar los cursos que alojan para que puedan ser accesibles dinámicamente en función del tipo de estudiante que se identifica. Entonces, si yo me logueo y me identifico como ciego, el curso es adaptado para ceguera por parte de la plataforma. Si yo me logueo y me identifico como persona sorda, el curso se adapta para mí a mis necesidades de persona sorda, pero desde la plataforma. Porque lo que normalmente se hace es hacer los cursos, el curso accesible para ciegos, sordos y alguna otra cosa más. Pero si yo voy a tener N cursos, tengo que hacer eso N veces para cada curso. Si lo haces a nivel de plataforma y la plataforma aloja 100 cursos, entonces la plataforma es la que se encargará de hacer las adaptaciones del caso. Esa era un poco la idea que se tenía para poder hacer una generalización, digámoslo así, de las adaptaciones que se necesitan de acuerdo a las combinaciones de discapacidades que pueda tener una persona o si tiene una sola discapacidad. Entonces nos vamos a quedar aquí en las diapositivas porque quiero entrar un ratito en el aula virtual en este últimos 5 minutos para mostrarles la tarea de esta semana. Entonces se las voy a explicar y si hay alguna pregunta, pues la podemos resolver. Déjenme abrir el aula. Ustedes también pueden abrir el aula en sus casas, si es que así lo quieren, y si no, lo vemos juntos. Entonces, estamos en la pestaña la pestaña rosada, unidad 2, accesibilidad. Acabamos de revisar hoy la parte 1 de fundamentos y estamos a la mitad de la parte 2 de fundamentos. Estamos apenas empezando a hablar de las pautas de accesibilidad y aquí hay un libro de referencia. En este libro van a encontrar ustedes información que les puede ser útil para la tarea que vamos a hacer esta semana y un anexo de una norma ISO que la veremos a futuro. El taller ya lo hicimos y ya todo el mundo tiene su nota completa, o si no hiciste la tarea, pues obviamente no tiene nota, y aquí viene la tarea individual en casa. Entonces, primera tarea. Identifique un tutorial corto en YouTube o puede ser también en otra plataforma de tu preferencia como en Instagram o el mismo Facebook, o puede ser en TikTok, es decir, no necesariamente en YouTube, ¿no? Pero lo que queremos es un tutorial corto, lo más cortito que sea. Yo les he puesto aquí un ejemplo, nada más por si es que para que vean el tipo de tutorial del que queremos hablar, ¿no? Entonces, primero escoge un tutorial corto en tu plataforma favorita, YouTube o cualquier otra, y entonces intenta seguir el tutorial quitándole el sonido y sin poner subtítulos. Entonces, busca el tutorial, no lo veas normalmente, sino que quítale el sonido, bájale el sonido a tu teléfono o a tu compu y no pongas subtítulos y sigue el tutorial. Entonces, esa es la primera actividad. Segunda actividad, asimismo, busca una página web en cualquier idioma que sea con un alfabeto diferente al nuestro. Puede ser chino, coreano, japonés, árabe, griego o cualquier otro. ¿Sí? La idea es que sea un alfabeto distinto. Y entonces intenta leer el contenido. Por ejemplo, aquí yo les he puesto este ejemplo. Voy a abrir acá, que es una página que me parece que está en japonés. O está en coreano. No, creo que está en coreano. No, está en japonés. O más bien dicho, no tengo idea. Entonces, la idea sería que abras tu página, sea esta o cualquier otra, y trates de entender de qué se trata, qué opciones tiene, etcétera, sin traducir, ¿no? Entonces, esa es la segunda tarea. Tercera tarea. Intente consultar recinto, junta y lugar de votación, aunque todos sabemos que nos toca votar en el mismo lugar de siempre, pero esta es la cuestión, sin utilizar ninguna parte de tus extremidades superiores. Entonces no vas a utilizar ni dedos, ni muñecas, ni codos, ni hombros, nada de tus brazos, pero vas a tratar de acceder a este enlace
y hacer la consulta. Entonces voy a abrir el enlace, lo tienes acá, déjenme ver. Aquí está. Esta es la interfaz. No sé, deben haberla visto antes. Es una interfaz muy sencilla del Consejo Nacional Electoral que te pide la cédula, la fecha de nacimiento, que confirmes que no eres un robot y te permite consultar. Entonces, la tarea se termina cuando logres sacar la pantalla en que te dice cuál es la junta en donde votas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tienes que hacer la tarea sin utilizar tus brazos. Entonces ya cada uno se ideará una manera de hacerla, ¿no? Y la cuarta es la siguiente. Dice, vas a utilizar 2 sitios web. El uno se llama Showcase y este es un sitio, está construido accesible. Es un sitio que está construido de manera accesible y aquí está el enlace. Y el otro se llama Lulu's Lollipop o los chupetes de Lulu, que es un sitio construido de manera inaccesible. Ambos sitios son sitios académicos, es decir, no son sitios que en la vida real estén en producción, sino que han sido hechos para fines justamente de aprender temas de accesibilidad. Entonces, vas a intentar utilizar los 2 sitios de abajo, pero apagando o tapando o no viendo tu monitor. Entonces simplemente le pones algo encima, le tapas o le apagas si es que tienes un monitor separado o te tapas los ojos tú como quieras, pero la cuestión es que tú no puedas ver la pantalla, ¿no? Y entonces antes de hacer eso vas a configurar y activar el lector de pantalla en tu computador. Vamos a utilizar el navegador Chrome y el lector de pantalla que van a activar se llama el Chromebox. Entonces, antes de hacer el ejercicio, estudia los comandos de teclado de Chromebox o hazte una pollita para que tengas a mano y actívale. Actívale con la tecla Cbox que existe para que quede activado el Chromebox, ¿no? Porque el lector de pantalla va a ser tu única manera de poder navegar los 2 sitios web. Entonces, vas a navegar al sitio usando solo teclado. Y entonces vas a hacer las pruebas de ir navegando, experimentando el sitio, tanto el uno como el otro. Entonces, después de experimentar primero con el Showcase, que es el accesible, lo segundo que vas a hacer es experimentar el sitio de Lulu, que es el que no es accesible. Lo que quiero en este punto 4 es que ustedes, como usuarios finales, que no pueden ver la interfaz, sino solamente escucharla a través del navegador, a través del lector de pantalla, y que no pueden usar ratón, porque también la persona ciega, como no puede ver el puntero, no puede ser el ratón, sino solamente el teclado. Entonces, con teclado y lector de pantalla, navegues la versión accesible de un sitio web y la versión no accesible de un sitio web para que experimentes la diferencia. Entonces, el paso número 5 es elaborar un pequeño informe respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué dificultades experimentó para realizar las actividades solicitadas? Entonces, no vamos a hacer una por una, sino en general. Puedes decir en el tutorial me pasó esto, en la otra lugar me pasó esto otro, pero de manera general, no uno por uno. ¿Cuáles actividades pudiste realizar con éxito total? ¿Cuáles con éxito parcial y cuáles no pudiste completar? ¿Cuáles fueron tus emociones que experimentaste? Por ejemplo, frustrado, confundido o por el contrario, alegre, emocionado, orgulloso, cualquiera que sea la emoción, positiva o negativa, ¿no? Y describa cómo fueron las emociones que fueron surgiendo y qué reflexión final te deja la realización de esta tarea. Esta va a ser nuestra última tarea de sensibilización, porque de aquí en adelante ya vamos a dejar de simular el lado usuario y nos vamos a poner del lado desarrollador y específicamente en nuestro caso del lado diseñador. Entonces, ya se nos acabó el tiempo. Si es que hubiera alguna duda, me pueden contactar por correo directamente o si no a través de su coordinador que tiene mi WhatsApp. Y si no, Dios mediante, nos vemos el día viernes. Recuerden que el viernes no nos vemos en clase online, sino que nos vemos directamente en el auditorio del 5º piso de LEARME, en donde va a estar este encuentro de interculturalidad. Y una vez que, bueno, yo ya les voy a poner en el aula virtual, me olvidé hoy día de hacer eso, las especificaciones del pequeño trabajo que vamos a hacer en función de lo que podamos ver el día
el día viernes del encuentro, ¿no? Entonces, en la hora de clase, que es la hora de 11 a 1, ¿verdad? Estamos en el encuentro y si ustedes desean asistir o pueden o quieren asistir al resto del encuentro, ya les voy a mandar toda la información. Eso sería con nota opcional, o sea, décimas extras por asistir fuera de las horas de clase, y la hora de clase, pues yo estaré ahí para vernos porque ya les estoy extrañando y para tomar la lista presencial. Eso sería todo por hoy. Disculpen que me demoré unos 3 minutitos adicionales y que estén muy bien. Hasta luego con todos. Nos vemos el día viernes. Hasta luego, profe. Chao, Gracias. chao. Nos vemos en el Hasta luego, auditorio. profe. Hasta luego. Que estén muy bien.